Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el placer de entrevistar a Marisa Moya y para quien no la conozca, que aunque lo dudo, pues ella es diplomada en Magisterio de Educación Infantil, Ciencias Humanas, licenciada en Psicología y bueno, además imparte, es entrenadora de disciplina positiva tanto para familias como para docentes. Marisa, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Almudena. ¿Alguna cosa que me ha dejado y que quieras aportar? Pues no, esto que soy aprendiz, siempre, ¿verdad? Sí, Esto sí, de la vida. Así es. Con todo lo que he dicho, bueno, pues eres educadora por vocación, ¿verdad? Sí, así es. Toda mi vida ha estado al lado de los niños y de primera infancia. Me formé también en psicología, pero desde el principio supe que no, que mi camino estaba más en la docencia y estaba en la primera etapa de la vida, que considero que es quizá la más determinante y la más importante, y que sin embargo está muchas veces descuidada, ¿verdad? Sí, te iba a decir yo que de 0 a 3 años parece como aquí en España hay un vacío como que no tiene nada de importante. Bueno, esto hace ya muchísimos años que empecé en educación infantil, eran entonces preescolares, pero fíjate, aún con lo denostados que han estado los preescolares, sí que es cierto que ninguna administración se hacía cargo de una necesidad social que había, es decir, las mujeres habíamos decidido incorporarnos al mundo laboral y se produce un vacío existencial, claro, es decir, si ya no estás en casa, a ver qué pasa con nuestras criaturas. Y entonces esto se abordó por los centros de preescolar hace ya muchos años, pues de esto estoy hablando de hace 40 años, y se abordó sin apenas legislación, sin apenas normativa. Estuvieron promovidos y llevados a cabo pues de una manera muchas veces no adecuada, pero sí que tengo que reconocer que con muchísimo corazón y con gente que pretendía dar pues esa satisfacción a esa necesidad de la primera infancia. Luego hemos ido creciendo mucho, no con el reconocimiento que a lo mejor se merecían los educadores de esta primera etapa, porque se nos ha tratado, quizá también en esto tenemos un poco de responsabilidad, como meramente asistenciales, y se abandonó el carácter educativo, trascendental de la educación en estos primeros años de la vida. Pero bueno, ha sido un proceso vital en el que las instituciones y las administraciones educativas nunca jamás se acordaron de nosotros, ¿sí? Ha sido relativamente reciente. Y entonces, bueno, pues en ese sentido sí que quiero romper una lanza a favor del trabajo que durante tantos años hemos hecho los educadores. Muy mejorable, pero también estábamos muy solos. Muy solos. Incluso el término que le damos es de guardería. Sí, a mí no me gusta, claro. Y cuando lo he puesto de manifiesto, lo he denotado y he dicho, caramba, no uséis este término para los centros de educación infantil, pues la gente se sonríe, ¿no? Porque a lo mejor a veces está queriendo ver ahí, bueno, pues como que se considera que un centro de infantil es algo inferior. No, precisamente por todo lo contrario, por respetar la etapa, por darle el reconocimiento que se merece, porque en definitiva, pues el adulto, el profesional de la educación infantil, no se dedica a guardar niños, sino que tiene una labor trascendental, porque es de cimientos de construcción, de desarrollo socioafectivo. Y bueno, pues poquito a poco ahí vamos. Ahora hay muchos centros que estamos mejorando en el sentido de, bueno, pues querer abrirnos a las familias, de dar reconocimiento a la necesidad de la participación y de que las familias se involucren también en los centros, que la educación de los niños es cosa de todos. También las familias han estado durante unas décadas criando, educando de una manera muy aislada, muy estanca, muy aislados, porque ves, pues en mi generación con todos los inconvenientes, pero aún estaban los abuelos,
abuelos, estaban los tíos, estaban los primos, esto que hoy se llama tribu, pero que entonces no se ponía un término, pero que realmente era una tribu. Te sentías acompañado. Sí, eso es. Entonces un padre, una madre tenía asesoramiento en los momentos de inseguridad o de desfallecimiento del camino de la educación, que son tantísimos. Pues tenías esa guía, ese apoyo, aunque solo fuera escucha, o la empatía, el que te contara tu madre o tu abuela, pues las experiencias, cómo lo vivieron ellas, cómo lo enfocaron. Esto durante unas décadas las generaciones hemos educado desde la más completa soledad. Y luego además, pues cuando se abordó el tema de la educación infantil en los preescolares, también de una manera estanca, aislada. Las familias por un lado, los centros por otro y sin nexos en común. Esto yo hace años que ya como directora de una escuela dije, basta ya, si yo puedo hacer lo que yo quiera, porque voy a trabajar de una manera que no considero que es apropiada. Y así se inició mi proyecto, que es de comunidad educativa real, no de la comunidad que se vende en los prospectos ni que es escaparate, no, la que se hace con pico y pala, porque ser una comunidad educativa real es esforzado y los padres con las agendas complejas que tenéis hoy en día apretadas, pues tienen que buscar ese tiempo para compartir con los educadores, para formar parte de la escuela, para que su voz también sea escuchada. Yo a mis familias les digo, no solo sois importantes para nosotros, es que sois imprescindibles, es que no podemos educar ya en la soledad, porque las decisiones que se toman en la primera infancia son lo suficientemente importantes como para que la responsabilidad no la suma una sola persona y los niños puedan disfrutar de esas perspectivas hermosas de las comunidades educativas. Claro, con esto te quería preguntar, por ejemplo, en tu escuela, ¿cómo lleváis el periodo de adaptación? Porque es un tema ahora como un poco delicado en muchos centros. Sí. Entonces me gustaría que nos contaras. Yo escribo todos los años para mi comunidad. Quizá fui de las primeras personas que abordó este tema. Yo muchas veces ahora cuando veo los temas, para mí ya me parecen como un poco antiguos porque llevo abordándolos mucho tiempo. Sí que es cierto que a lo mejor como burbuja escuela, ¿no? Pero las familias de mi centro saben que nuestra escuela es escuela abierta. ¿Qué quiere decir esto de escuela abierta? Bueno, pues como tu segunda casa. Es decir, si el niño de primera infancia lo que necesita es familia, pues una escuela tiene que ser como un hogar. Y entonces en el hogar pues hay que reunirse, hay que abrir canales de comunicación y hay que trasladar información, sobre todo cuando en los momentos que van a ser decisivos para el devenir del curso. Y el momento de la adaptación es decisivo. Es cierto que nos estamos adaptando diariamente a todas las situaciones. Le llamamos proceso de adaptación porque quizá pues es un cambio muchísimo más brusco, quizá muchísimo más brusco, es un cambio importantísimo, es de estar en el núcleo familiar con tu padre y con tu madre a un núcleo más grande, a empezar a formar parte de ese mundo grande que es la sociedad. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues yo escribo para mis padres, para mis familias, nos ponemos a disposición, les digo que los que realmente nos tenemos que trabajar somos nosotros, los adultos educadores, para llegar mejor a nuestros chicos. Eso que hoy hemos comentado en este taller, de trabajarnos bien para que todo nuestro cuerpo, toda la comunicación no verbal, en el momento de la adaptación no denote amenaza, sino que denote confianza, que es lo que va a necesitar un bebito que inicia una nueva forma de vida. Lo que hacemos es, pues en muy primera infancia, contarla con la cooperación y la colaboración especialmente de las madres. Ahora, como los niños fundamentalmente están alimentados con lactancia materna, esto no se puede hacer un cambio de un día para otro. Entonces lo que hacemos es contar con la ayuda de las madres. Ellas pueden estar en la escuela hasta que la educadora forma parte ya de la vida del niño en cuanto el bebé ha
creado de nuevo vinculación segura con el educador, ya está, ¿sí? Ya en este momento todos estamos tranquilos, todos estamos, bueno, pues con esa perspectiva de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para que los niños se encuentren bien. Esta es la finalidad, el bienestar infantil. Y como ellos solos no se lo pueden procurar, pues esa es nuestra tarea, Almudena. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que los entornos y las relaciones sean los apropiados. Y los apropiados es que los niños se encuentren en entornos seguros, con adultos confiables, que los aprecian, que les dan afecto, que los cuidan, que les quieren. Sí, Esto es segundo hogar, es así. Esto es primera infancia. Sí. He de decir que estoy haciendo con Marisa el taller de disciplina positiva para familias y lo recomiendo 100%. Vamos, es el primer día, pero yo estoy encantada. Muchas Como gracias. lo llevas es fantástico y te agradezco muchísimo. Es hermosa la metodología, es muy bonita. La certificación es corta, pero es que luego el proceso vital que viene tras la certificación pues es largo. ¿Sí? Es una mirada distinta sobre la educación, exige la puesta en práctica de otras habilidades, y esto no se improvisa, no surge de un día para otro, pero sí que es importante que sepamos que se puede hacer y que está en nuestras manos la oportunidad de cambio, siempre teniendo en cuenta que la perfección no existe, que es importante pues que quede de manifiesto el coraje de la imperfección, porque así es como crecemos las personas, y bueno, pues que los niños se merecen una oportunidad de una perspectiva distinta, ¿no? Que no el mero control y la corrección. Sí, yo buscaba un cambio, bueno, lo primero que te he dicho esta mañana es que buscaba un cambio en mí. Sí. Y ya me noto el día, o sea, que hoy es como estoy procesando todo, los ¿verdad? efectos. Pero sí que es verdad como que ya comienzas a ver otras soluciones, otras cosas. Es diferente. Es esperanzador. Es un taller transformador porque es una metodología que tiene esa potencialidad de ser transformadora, ¿no? Entonces, bueno, es un regalo, yo siempre digo que es un regalo para la vida como persona y que luego va a tener la proyección en cualquier ámbito. Por supuesto, para las personas que hemos asumido la responsabilidad y el compromiso de la educación, pues casi una obligación, diría. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Aunque no nos guste comparar, muchos dudan de este tipo de educación, de disciplina. Sí. Entonces, si observamos a dos niños, por ejemplo, uno que los adultos que le rodean llevan la disciplina positiva y otro niño, los adultos que le rodean no llevan la disciplina positiva, ¿qué cambios podemos ver en uno y en el otro? Es muy difícil hablar así en términos absolutos cuando se trata de personas, ¿sí? Porque cuando estamos diciendo personas que no estén utilizando la metodología, la disciplina positiva, bueno, pues habría que concretar un poco más sobre qué experiencias vitales tienen estas criaturas o tienen en sus núcleos educativos. La disciplina positiva no se declara como la panacea universal. Sí que es cierto que nosotros decimos muchas de las cosas que estamos haciendo a los niños no les funcionan. Los niños luego no tienen herramientas de vida que sean adecuadas y entonces invitamos al menos a una reflexión. No les decimos practica sí o sí la disciplina positiva a las familias, sí les decimos conoce la disciplina positiva, revisa, abre tu caja de herramientas, mira que es una actitud que mejora el trato humano, mira que es una actitud que promueve estrategias más compasivas, más humanizadas, más éticas. Y las grandes diferencias, si hablamos de una educación controladora o que solamente está enfocada en la corrección, pues son que la disciplina que piensa en que los niños deben ser controlados y corregidos va a utilizar el miedo y la culpa como sentimientos a la base. No porque quieras hacer sentir miedo a los niños, sino porque ya el adulto siente temor de que el niño no llegue a ser un adulto de bien o que no le salgan las cosas perfectas y entonces va a intervenir con las herramientas del miedo.
Las herramientas del miedo casi siempre pues son, en un sentido, pues son el castigo, pues la amenaza, pues es la humillación o el hacer sentir vergüenza. En el otro extremo, que no se nos olvide, pues las herramientas del control, esas que tienen una cara pues como más amable, que son los premios, los chantajes, el soborno. En cualquier caso, a estos niños de lo que se les está privando es de ese gimnasio que hablábamos hoy en nuestra jornada, en la que los errores sean grandísimas oportunidades para que los chicos desarrollen habilidades para hacer frente a los problemas, sabiendo que ellos pueden hacer una exploración de la situación, pueden valorar qué decisiones pueden tomar, también pueden sopesar en función de las consecuencias que ha habido, qué es lo que deciden modificar para las siguientes ocasiones y oportunidades. Los niños pueden desarrollar respeto, pueden desarrollar responsabilidad, pueden aprender a enfocar los problemas a través de la resolución conjunta, de los acuerdos, del enfoque en soluciones. Estas serían oportunidades que no solo benefician a los niños, sino que benefician en definitiva a toda la sociedad, pero hay que empezar cuidando a la infancia de otra manera. Es indudable, es decir, la disciplina positiva no te propone un esfuerzo adicional o que mejores tus prácticas o que las modifiques por otras, porque sí. Si vamos a hacer el esfuerzo es porque consideramos que lo que estamos haciendo no funciona bien y entonces merece la pena que enfoquemos con otra mirada la educación y que cuando son adultos y les estamos exigiendo a las personas en las empresas, en las parejas, en las comunidades de amigos, en cualquier ámbito se les está exigiendo a las personas adultas que sepan escuchar, se nos llena la boca de términos como tolerancia, como empatía. Pues la disciplina positiva se plantea la pregunta, oiga, ¿y esto dónde se compra? ¿Dónde se sabe cómo se aplica en la vida real? Son los hogares, son las escuelas, los encargados de mostrar a través del modelo adulto cómo se hace aquello y también de ofrecer a los niños la oportunidad no solo de tomar contacto con estas habilidades que se les desean para el futuro, sino también de practicarlas y cuando las están practicando de equivocarse, porque así es como aprenden las personas. Claro, eso es verdad. Por tanto, niños como adultos. Así es, Así toda es la lo vida. Que te queda. Cuando te equivocas, es lo que te queda, ¿verdad? Toda la vida. Y si esto está claro que es lo más razonable y lo mejor, ¿por qué la mayoría de adultos no lo conocen o esta vez están lejos de los centros escolares? Bueno, porque vamos a ver, las habilidades y las prácticas que tú reproduces y que las reproduces con la mejor de tus intenciones, las reproducimos porque es lo que conocemos, porque es lo que han practicado con nosotros y todo eso ha ido creando en nuestro cerebro una suerte de automatismos, es decir, nuestras prácticas no se elaboran en el momento, sino que fluyen de manera natural cuando los problemas nos enfrentan a los niños y nos fluye aquello con lo que hemos sido tratados en nuestra primera infancia. Bien, pues hay muchas personas que ahora dicen vamos a revisar esto. Hay muchas cosas que se utilizaron con nosotros que son eficaces y esas sí las vamos a conservar y sí las vamos a seguir perpetuando a través del ejercicio de volverlas a poner en funcionamiento a través de las distintas generaciones. Pero sin embargo ahora hay muchos educadores que en esta revisión encontramos que hay otras cosas que no son dignas de seguir siendo conservadas. Y entonces cogemos el pasado para aprender de él y esto implica que tenemos que mejorar. Y la disciplina positiva dice que en vez de intentar mejorar a los niños, el que debe ponerse el foco y el que tiene que intentar mejorar es el adulto, que es el referente, que es el modelo, que es el ejemplo, que es el escaparate.
Pero Almudena, esto no es fácil. Que un adulto cambie sus habilidades y sus prácticas, aún con la mayor de las conciencias, no es sencillo. Yo siempre os digo en los talleres, no penséis que un taller de certificación tiene la magia de que te acuestas educador autoritario y te levantas educador democrático. No, tienes una información, tienes unos conocimientos y de repente esta información y estos conocimientos han abierto tu mirada y te han mostrado que hay otras opciones, que hay otras alternativas y entonces decides que aquello puede ser valioso, puede tener sentido abordarlo, pero lo que viene después de la conciencia es la práctica y la práctica no de 1 ni de 2 días. La práctica es un rodamiento que a veces significa toda la vida, ¿sí? Porque es una transformación personal, muy profunda, que afecta a las creencias de las personas. Sí. ¿Sí? Es como que tienes que borrar lo que toda la vida has pensado que estaba bien o que han hecho contigo y era adecuado. Incluso tampoco hay que, yo no considero que haya que borrar. Tú fíjate que eso que has vivido es lo que te ha llevado a donde estás ahora. ¿Sí? Es lo que me ha hecho. Sí. Y entonces yo siempre digo, lo que nuestros padres nos han dado en la mayor parte de las ocasiones, aunque muchísimas prácticas nos hayan dado lugar a heridas o sean pues lastimosos, sí que es cierto que en la mayor parte de los casos se hizo con amor. Sí, siempre pensando que lo que estaban haciendo era lo correcto. Lo que pasa es que el mensaje de amor llegó de aquella manera. Sí. Pero también es cierto, como decíamos en la certificación, que ha habido generaciones en las que la prioridad no era el alfabeto emocional en las familias, sino procurar que este chico y esta chica tengan que comer o que tengan un abrigo, que tengan unos zapatos. Esto ha sido hasta hace no tantas décadas en España. Estamos recién casi aterrizando, pues a este nuevo lenguaje de las emociones que es imprescindible. Es imprescindible porque es la primera valoración que hace nuestro cerebro y la que trasiega y convierte el flujo de la información, tanto externo o interno, en un signo o en otro. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ir abordándolo con la suficiente perseverancia, con el tiempo que nos tengamos que tomar, con la paciencia que implique, pero sí que es cierto que no se puede dejar para más tarde, ¿no? Que hay que abordarlo como educadores. Sí, y una vez que lo conoces, debes de involucrarte e intentar cambiar, como digo yo. Porque una cosa es cuando estás, que no lo conoces, que no sabes de lo que va, pero una vez que lo conoces es como negarlo. Sí. No sé, no me parece correcto. Bueno, es así, esta es una postura. Luego también hay que intentar, porque si estamos empezando a intentar llevar a la práctica metodologías respetuosas, también debemos respetar a la persona que de primeras no lo puede abordar. Porque cada uno tiene sus experiencias vitales, cada uno tiene sus plantillas emocionales, los patrones con los que responde a la vida. Y hay personas para las que afrontar la conciencia es muy doloroso, porque abre heridas que a lo mejor en este momento vital no puede curar. Entonces es muy difícil meterse en el mundo interior de las personas. Por eso yo siempre digo que el tema de la certificación, esto es un tema más o menos corto porque no es una formación, es que te dan una llave, pero es una llave que solo vas a poder usar tú y que vas a tener que contactar con tu mundo interior. Y ahí ya, pues yo me he puesto las gafas, me he comprado las lupas, estoy empezando a ver las fortalezas en vez de enfocarme tan solo en las debilidades o en lo que me hace menos que otros, que esto es
un poco producto de esta enseñanza del control y de la necesidad de la aprobación, pero tampoco esto que sea una invitación para que las personas que no pueden seguirlo al mismo ritmo o que renuncian o que en este momento lo conocen y dicen, pues no, uno puede decirlo por miedo, otra persona puede decirlo, pues no estoy nada de acuerdo. Es importantísimo que se abra el debate sobre las nuevas alternativas en las metodologías, porque esto es crecimiento, es decir, tampoco vamos a pasarnos de lo que hacían los de antes, estaba todo mal, y lo que hacemos ahora está todo perfecto. No, estamos en procesos vitales de mejora, de crecimiento personal. Muchas cosas las vamos a lograr y este es nuestro gran éxito. Otras cosas se van a quedar en el tintero. Nuestros hijos y nuestros alumnos sabrán que lo estamos intentando, que lo emprendimos, y formará parte también, bueno, pues del bagaje natural de las nuevas generaciones, el seguir alimentándolo, ¿no? De su experiencia, de su vivencia. Sin duda, sin Tal duda. cual, sí, es verdad. Se suele decir que un niño con un mal comportamiento es porque siente algo interno como que no está bien, ¿verdad? Sí. Entonces, como adultos, ¿cómo podríamos averiguar qué siente ese niño, qué le está ocurriendo a ese niño? El adulto tiene que revisar qué le hace sentir el niño. Esta es la llave, ¿sí? Nosotros hablamos de metas erróneas cuando el niño no logra la conexión de una manera adecuada, no puede desistir de perseguir esa conexión, ¿sí? Entonces, como tiene que tener asegurada la pertenencia y la importancia o la significación de cara al adulto, él va a buscar estrategias, otras opciones, otras alternativas. Y la va a lograr pues a través de la atención excesiva, la va a lograr a través del poder no constructivo, de la venganza, o incluso llegará al sentimiento, a la conclusión de que es imposible con este adulto conectar, ¿sí? Para que el adulto pueda ayudar a este niño, tiene que ver no solo la conducta, sino qué es lo que está causando, cuál es la convicción errónea en la que está instalado el niño, porque entonces sí obtendrá la comprensión del adulto y entonces sí el niño podrá empezar a cambiar él por sí mismo, su propio comportamiento. La llave es qué le hace sentir al adulto, ¿sí? Cuando los niños conectan contigo a través de la atención, pues el adulto se suele mostrar o se suele encontrar molesto, incordiado, ¿sí? Cuando es en poder, el adulto se encuentra retado, desafiado, me acaban de echar un pulso. Cuando está en venganza, pues es esa sensación que te llevas para la cama de pena, de tristeza, te sientes herido. Y cuando los niños están instalados en insuficiencia, el adulto se siente totalmente desesperado. Hoy esta palabra en boca de muchísimos adultos. Es imposible, ya no se puede hacer nada por este niño. Sí, no puedo con él. No puedo con él, fíjate la gravedad, ¿no? Cuando a lo mejor se está hablando de un niño de 5 años, que ya está desestimado, o sea, ya no se puede hacer nada por él, está etiquetado. Sí, es así. Es así porque yo en los colegios me he encontrado con las mismas conversaciones y lo que tú dices, niños pequeños que dices, pero bueno, ya lo dejamos por imposible, si les queda toda una vida para cambiar y para construirse a sí mismo. Así es. La verdad es que es así. Y sobre los talleres que impartes, ¿suele ser esto lo que vienen buscando sobre todo los padres? El cómo, sobre todo las rabietas a lo mejor, ¿no? Sí, hay una necesidad muy grande. Esto que decíamos también hoy en la certificación, que más o menos en esa parada que hemos hecho reflexiva hemos llegado a algunas conclusiones sobre aquello que no queremos seguir conservando o perpetuando. Y entonces sabemos lo que no nos va a resultar efectivo, sin embargo se ha producido como un gran agujero. Hay un vacío en la parentalidad consciente y es que estas nuevas habilidades, estas nuevas estrategias, estas nuevas herramientas no las tenemos interiorizadas, no nos fluyen. Queremos que los niños sean tratados, que las relaciones y los entornos hablen del respeto,
que exista la tolerancia, que exista la comprensión, que exista la escucha afectiva y efectiva. Pero a la hora de la verdad, entre nuestras expectativas, nuestra fantasía sobre lo que debe ser la crianza y la realidad, surge una brecha. Y entonces nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos fracasados, incluso llegamos también a metas de insuficiencia. Entonces los educadores lo que buscamos hoy es formación, es conocer, y esto también es una actitud realmente importante, el abrirse, ¿no?, al valor del conocimiento y de la información en nuevas prácticas educativas. Sí, intentar cambiar. Sí, intentar cambiar. No pensar, bueno, como soy padre o madre, lo hago todo perfecto. No, como soy padre o madre, unas cosas me salen mejor y otras cosas son mejorables. ¿Y cómo son mejorables? Pues como con la gran herramienta de siempre, con el aprendizaje. Sí, sí. Y como docente igual, porque yo, por ejemplo, en algún momento me he visto desbordada en un aula, sí, pero claro, tenemos más de 25 niños. Sí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué puedes aconsejar a un Bueno, docente? hay muchas veces que siempre cuando las interacciones son con maestros, siempre nos acabamos diciendo, tan solo somos maestros, no hacemos milagros, aunque a veces casi sí. Es decir, lo que no se puede plantear a una persona es algo que es imposible que puedas dar. Y la exigencia a veces es sobrehumana o inhumana. Si tú tienes 28 niños en el proceso de adaptación, con las gafas grandes de la conciencia, de las metodologías respetuosas y de cómo el trabajar de una manera o el trabajar de otra tiene un impacto que a veces hasta casi puede ser determinante en la mente y en el corazón de los niños, pues esto te hace sufrir. Es decir, tú no puedes atender a 28 criaturas de 3 años en el momento de adaptación como merece. Entonces, bueno, pues yo siempre digo, reconoce que esto es así, no te sobreexijas, pide ayuda. ¿A quién? A los grandes cómplices en la educación, a los padres, a las madres. Si tenemos el momento de la educación, va a durar este tiempo, hazte tus listaditos, padre, madre, ¿cuánto tiempo tienes a nuestra disposición? Habla con tu equipo directivo. Este centro tiene que estar abierto a la ayuda, a la complicidad, a la cooperación de las familias, y entonces aborda programaciones en las que los padres tengan participación, estén involucrados, y que cuando un niño necesite pues ser abrazado o ser escuchado o ser acompañado al baño o lo que fuere, pues tenga esta presencia y que llegue a la conclusión de que en el centro hay adultos que son confiables, porque si en el centro no hay adultos que son confiables, esta inseguridad se puede trasladar por todo el curso, como no hayamos trabajado el proceso de adaptación adecuadamente. Esta pudiera ser una de las estrategias, ¿sí? El reconocerse como, bueno, pues es imposible que 28 niños sean tratados cuando están llorando al mismo tiempo, cuando están asustados, cuando tienen miedo, cuando los padres y las madres no pueden entrar en las salas. ¿Por qué los padres y las madres no pueden entrar en las salas a hacer acompañamiento en la adaptación? Porque se está prescindiendo de esa ayuda. Sí. Yo en mi caso soy maestra de primaria, sí. Pero igual me pasa lo mismo con los niños de 6 a 12 años que he tenido sí. siempre, y no es periodo de adaptación, pero sí que es verdad que hay momentos en los cuales se necesita la. Lo que pasa, tienen jornadas interminables, llegan sí. a casa súper tarde, sí. y claro, y es imposible a veces, o tenemos que tirar pues, de abuelos, de primos, de tíos. Por eso te comentaba antes, cuando nuestro proyecto que te decía, somos comunidad educativa de pico y pala, no de la que queda bien en los prospectos, sí. sino de esa en la que en nuestro foro se hacen encuestas y decimos, padres, madres, os necesitamos para esto. ¿Quién está disponible? Y las personas buscan su disponibilidad. Habrá personas que puedan a las 3, otras a las 5 menos cuarto, unas
que su fortaleza sea la conversación, la otra las actividades más físicas, la otra pues tiene mayor creatividad. Pues venga, vamos a sumar talentos, vamos a sumar las fortalezas, vamos a respetar las diferencias y vamos a vivirlas como ese gran enriquecimiento que supone la diversidad en las comunidades educativas. Y luego que los niños se sienten muy protagonistas de que su mamá o su papá o sus tíos o abuelos vengan a hacer algo al cole. Claro, sin duda alguna, son sus referentes básicos, imprescindibles y necesarios. Imagínate cuando todos los adultos que son significativos en su vida están trabajando hombro con hombro en una finalidad común. El niño se siente reconocido, se siente apoyado, se siente fuerte y significativo. Sí, pues Marisa, ha sido un placer. Muchas gracias. No te robo más tiempo, me ha encantado escucharte. Vamos, estaría horas. Y bueno, lo de los talleres, yo pienso que deberían de estar en las facultades de educación. Yo también lo pienso, Almudena. Vamos, seguimos trabajando. El primer día que he tenido hoy, sí. y cuando he llegado a comer a casa lo he comentado, que deberían de estar en las facultades de educación. Seguimos trabajando por ello y para ello. Por eso vamos a difundir todo lo que se pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Ha sido un placer. Estupendo, para el corazón. Gracias.